Bienvenidos, esta es otra descarga de sueños, visiones y su interpretación. El día de hoy quiero responder a un mensaje que me enviaron donde decía: soñé con peces. Bueno, es muy interesante este tema y habrán varias enseñanzas sobre esto. En materia de sueños, digamos que no todo está escrito, es algo que yo he aprendido estos años, y una interpretación que sirve para una persona muchas veces no va a servir para otra. Por eso definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a la hora de interpretar los sueños y las visiones. Estas interpretaciones o esto que yo estoy diciendo no significa que sea 100% acertado. De una u otra forma le puede a usted dar como un norte, le puede dar una guía para que usted pueda interpretar su sueño y su visión, pero lo mejor es que usted pueda orar y pedir al Señor la interpretación. Soñé con peces, dice el correo. Bueno, este no es un sueño malo, dependiendo el estado de los peces. Allí estaré pues enseñando algo. Y específicamente para esta persona que me escribía, le quiero dedicar el libro de Ezequiel capítulo 47, versículos 9 y 10, que dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaim, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Entonces, en la Sagrada Escritura no, de una u otra manera, los peces no son algo malo. Al contrario, los peces representan un tiempo de provisión. Ver muchos peces en un río representa un buen tiempo que viene para la persona, pero también puede ser para el ministerio, para una congregación. Verse lanzando la red y sacando muchos peces no representa solamente un ministerio local, representa un avance, como realmente ocurrió con Transformación hace un tiempo. Yo soñaba muchísimo con peces, era una constante, y literalmente yo lanzaba un anzuelo y sacaba peces. Ese ha sido, digamos que, uno de mis hobbies, la pesca. Me gusta ir a pescar, pero luego ya en los sueños no me veía haciendo eso, me veía lanzando una red y sacando demasiados. Y al tiempo lo que terminó ocurriendo fue que Transformación no se extendió de una forma local solamente, sino que se extendió de otro tipo de formas. Este tema de soñar con peces tiene que ver precisamente con esto, con un buen tiempo, con un tiempo de provisión, con un tiempo de abundancia, con un crecimiento ministerial, con muy posiblemente un ministerio evangelístico, un ministerio para ganar almas. Para una persona que es empresaria, puede representar un muy buen tiempo de ventas, un muy buen tiempo de buenos clientes, de abundancia, de nuevos clientes. Pero recuerden ustedes que cuando tenemos este tipo de sueños, tenemos que escribir, sobre todo anotar. Les he enseñado todos los detalles, porque bueno, voy a tratar de desglosar algunas cosas, porque pues gente me ha hablado, por ejemplo, no solo de estos peces, ya hay, por ejemplo, sueños con peces muertos, sueños con peces pudriéndose, ¿qué puede ser? Y trataré de dar pues algún tipo de explicación a cada uno de estos de acuerdo a lo que está en la Escritura. Entonces, en nuestras próximas descargas explicaremos qué puede significar los diferentes tipos de peces. Si ustedes pueden escribir, si tienen mi número de WhatsApp y usted puede resumir su sueño en una sola frase, ¿qué significa soñar con esto? Yo estaré tratando de trabajar para poder dar la interpretación. Pero para esta persona que me escribía, que me hablaba de un gran río que venía con muchísimos peces, le digo, no es algo malo. Esta persona que me estaba escribiendo es un tiempo bueno para usted.
asimilo que estaba pasando un tiempo de sequía y van a venir las aguas y va a venir muchos peces. Es un tiempo para su ministerio, para su iglesia, es un tiempo para lanzar las redes, pero también pienso que es un tiempo para muy buenos negocios. Creo que esto que me envían tiene mucho que ver con el tiempo que va a entrar luego de que se cierre este tiempo de esta plaga llamada coronavirus. Creo firmemente que va a entrar sobre la tierra un tiempo donde va a ocurrir eso. El pueblo de Dios va a poder lanzar las redes, las congregaciones, los ministerios, las iglesias. Vamos a poder ganar mucha gente para Cristo, pero también va a entrar un tiempo muy interesante, productivo para las naciones de la tierra, un tiempo donde se levanten las empresas, donde haya muy buenos clientes y pues la situación económica de muchas personas pueda cambiar. Le reitero, en los próximos programas estaré entregando algunas descargas más de los sueños, las visiones, la interpretación y los diferentes tipos de peces. Hoy, en medio de este tiempo del coronavirus, han habido muchos videos de ríos de peces que aparecen a las orillas de los mares o al lado de los ríos. Es muy interesante. El día de hoy yo quiero poder hablar con ustedes sobre un sueño. Esto les va a dar algo de base para interpretar lo que ustedes ven en medio de sus sueños. El sueño de la orca, el pez y yo. Así lo llamé. La orca, el pez y yo. Hace 15 años más o menos experimenté uno de los tiempos más difíciles en nuestra etapa ministerial. Fue un tiempo muy duro. Y creo que fue porque no obedecí a Dios. Les enseñaba que hay sueños de advertencia y sueños donde se nos advierten cosas. Bueno, de una u otra manera, lo que se llama secularmente como una premonición o algo así. En este sueño yo estaba a la orilla del mar, y había un pez que no era tan grande. No era un pez grande, este pez se acercaba a la orilla, yo estaba ahí cerca, él venía, yo jugaba con este pez y yo recuerdo que yo vi desde la orilla que venía una orca a devorar el pez. Y yo recuerdo en el sueño que yo me metí al agua para espantar el pez y para que la orca no le hiciera daño. Palabras más, palabras menos, la orca se comió el pez, pero después de que se comió el pez me volteó a mirar a mí y se me vino y me despedazó. Yo me desperté como cuando tenemos una pesadilla. Sencillamente una pesadilla es un sueño feo, es un sueño donde vemos cosas horribles. Yo me desperté, oré por un tiempo y había una persona de la congregación que estaba pasando un tiempo crítico. Una persona a la cual yo amaba, que todos amábamos. Historias de transformación. Y yo recuerdo que esta persona comenzó a vivir una situación en su vida y yo comencé como a meterme muy fuerte en intercesión, en oración, para poder librar a esta persona, pero en el sueño se me había advertido como que no te metas tanto, hazte a un lado, ese es un tema peligroso. Y yo seguí orando y hablando con esta persona y no te metas por ahí, eso no es lo que Dios tiene para ti. Y digamos que un intercesor tiene límites. O sea, hubo un punto en Sodoma y Gomorra cuando Dios le dijo ya a Abraham, y Abraham supo que él tenía que quitarse de en medio, que ya no había, entre comillas, nada para hacer. Y sobre todo cuando una persona se obstina en una situación. El caso es que yo me lancé al agua para poder en mis fuerzas salvar a esta persona para que no se perdiera. Al final de la historia se perdió
Y al final de la historia esta persona y las personas con las cuales comenzó a juntarse se vinieron contra mí con toda su furia a hacernos muchísimo daño. Pienso que tenemos que aprender a oír a Dios. El sueño de la orca, el pez y yo. ¿Cuántas veces Dios no nos habrá advertido en medio de los sueños cosas que al otro día ocurren, a los 8 días? Por eso el diario de sueños, escribir lo que nosotros soñamos, es tan importante, porque Dios sí nos advierte cosas. Ahora, el tema no es que Dios nos advierta, el tema es que obedezcamos para no terminar metidos en líos en la vida. Bueno, quiero hablar de una experiencia tenida hace unos 20 años. Yo creo que yo ya a los 6, 7 años ya predicaba. Iba a congregaciones a ministrar, gracias a Dios. Y pues he aprendido algunas cosas todos estos años. Creo que los que son ministros de años tienen un peso y hemos aprendido ciertas lecciones. Hace 2 días hablábamos sobre los peces, lo que significan los peces, el río grande, la abundancia de peces, un buen tiempo, un tiempo de abundancia, un tiempo de provisión. Ayer les conté la experiencia de la orca, el pez y yo. Ese se puede hacer un libro, la orca, el pez y yo. Cómo yo fui prevenido en ese sueño de no meterme, ayudar a esta persona, y pues me metí a liberarlo y luego con el tiempo salí metido allí en un problema y esta persona se dejó arrastrar por las tinieblas. Pero hoy quiero hablar sobre soñando con peces que se están muriendo sin agua, y lo hablo desde la óptica de haber ido en algún momento hace unos años a alguna comunidad a ministrar, y las personas que me conocen saben que Dios me habla y Dios habla, pero digamos que el fuerte mío es el tema de los sueños. Yo me acuesto y puedo ver, y es como una de las formas como consulto a Dios. Señor, háblame. A veces se puede tardar 1 día, 2 días, 3 días, pero creo que no falla. No le pasa a todo el mundo, pero es uno de mis fuertes. Y antes de ir a ministrar, tuve un sueño pues muy interesante sobre peces, muchos peces que se morían sin agua. O sea, el río se había secado y literalmente se estaban muriendo. Yo fui invitado a ministrar y pues era un lugar muy grande, había mucha gente rica, la música era espectacular. Bueno, y yo pude enseñar y ministrar. Pero entonces como que lo que yo vi físicamente empañó lo que yo había visto espiritualmente, porque yo había visto peces que se estaban muriendo sin agua. Pero pues al llegar y ver tanta gente y ver pues qué música tan espectacular, como que en el fondo dije, pudo haber sido mi carne. Pero sorpresa, con el tiempo nos comenzamos a dar cuenta que la gente comenzó a irse de ese lugar y literalmente se oía esa frase como me estoy muriendo, no hay alimento espiritual, mi vida está seca. A pesar de que pues era un lugar precioso, y digo era porque de tener tal vez unas 1500 personas, hoy en día está reducido a unas 100 personas. Precisamente porque el agua dejó de correr, el río dejó de correr y los peces comenzaron a morirse. Entonces, soñar con peces muriendo sin agua, y cuando sobre todo vemos que los peces están como en medio del barro tratando de saltar, definitivamente hay un tema
de liderazgo en inmoralidad, pero también hay falta de la presencia del Espíritu Santo y falta de un verdadero trabajo para que la gente sea libre. Y esta es una de las razones por las cuales muchas comunidades se secan y su gente definitivamente termina muriendo espiritualmente. Me pasó eso hace muchísimos años. Y yo te digo algo, no dejes que las apariencias favorables eliminen lo que Dios te hace sentir o tú estás viendo. Este último tiempo he visto eso. O sea, llega alguien a tu oficina, te habla, te hace ver que todo está bien, te hace ver anillos, te hace ver un carro, te hace ver una sonrisa, te hace ver que es muy exitoso en la vida, pero necesitamos ver más allá. Necesitamos que se corra ese velo, que se corra esa cortina que las personas ponen para poder ver más allá y poderlos ayudar. Y me ocurrió precisamente, como les digo, con alguien que vino y puso toda una apariencia favorable y gracias a Dios oí a Dios y le dije: luchas con esto y esto y esto y esto y esto más. Y él sencillamente agachó la cabeza, empezó a llorar. Y evidentemente no es para avergonzar a nadie, es para restaurar. A veces yo digo, si hubiera yo dado un mensaje ese día sobre los peces que se mueren sin agua, si no me hubiera dejado llevar por esa apariencia favorable, de pronto había pasado algo diferente en esa congregación. Han sido años aprendiendo y creo que todos ustedes también han aprendido cuando tenemos este tipo de sueños. No significa que una congregación, una comunidad se van a acabar cuando soñamos esto. Son sueños preventivos y se pueden tomar correctivos y el Señor restaurar lo que se está haciendo mal. La mayor parte de ustedes conoce que la Casa Transformación Internacional no está ubicada, digamos que en un sector de estrato alto. Está bien al sur de nuestra ciudad. Y bueno, por un tiempo yo estuve orando a Dios que Dios mandara empresarios. Transformación no tiene muchos empresarios, tienen algunas personas. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que ellos nos puedan ayudar a extender el reino de Dios. Y bueno, en mi tiempo de oración comencé a soñar con un pez grande, como que lanzaba un anzuelo, y los que me conocen saben que me gusta la pesca, y salía un pez realmente grandísimo, muy grande. Y eso fue seguido el sueño con el pez. Bueno, pues oh sorpresa, Dios colocó en Transformación un empresario. Llegó alguien y comenzó de una u otra manera a apoyarnos. De ninguna manera estamos menospreciando el apoyo de nuestra gente, pero creo que entienden bien de qué les estoy hablando. Quiero llegar al punto de mi sueño. Y por un tiempo él, pues, nos ayudaba y logramos hacer algunas cosas interesantes. Ay, Dios. Pero comencé a soñar que otros lanzaban anzuelos para coger el pez grande. Fue algo extrañísimo. Y alguien me dijo, la gente lo está conociendo, sabe quién es. Aún mismas personas cercanas le piden trabajo, nos hacen quedar mal, cuidado. De pronto hasta van a hablar mal de usted. Y seguí con mi secuencia de sueños de otras personas lanzando un anzuelo para atrapar el pez. Yo oraba que Dios lo guardara. Y recuerdo que soñaba muy seguido y había una laguna muy grande. Yo entraba, él venía, el pez venía, era muy interesante. Pero una de las últimas veces que yo lo vi, soñé que yo estaba como en un puente y abajo estaba la laguna. Pero ya en ese sueño no
No soñé que le lanzaron un anzuelo, sino que una mujer muy ligerita de ropa entró al agua, lo tomó aquí de esta parte y lo sacó y se lo llevó. Y yo decía, ¿y mi pez? Oh. Eso se repitió unas 2 o 3 veces. Yo llamaba a esta persona, me respondía bien o le enviaba un mensaje, me respondía bien, pero hubo un punto donde ya no me respondió más. Tratamos de buscarle, cerraron las puertas en nuestra cara y sencillamente orábamos a Dios. Con el tiempo alguien me dice, le quiero contar qué fue lo que pasó en realidad. No se sienta culpable. Yo, ¿qué pasó? Dice, una mujer, una profeta, se dio cuenta de quién era él. Se le acercó, le comenzó a dar palabra. Luego le comenzó a decir que no debía ir a transformación. Y literalmente se lo sacó de transformación, sacó la persona de transformación. Pero esta persona no solamente tenía fines de personales o ministeriales, sino que también tenía fines sexuales, porque no solamente sacó el empresario, sino que lo arrastró hacia la inmoralidad. Y qué interesante ver que lo sacó con palabra profética. Con el tiempo ocurrió algo y el empresario se quebró, quebrado totalmente, vino una quiebra. Y yo pensaba estos días en este sueño. Yo pensaba en estos días en este sueño y no me ha pasado una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Y yo creo que debemos tener mucho cuidado cuando los siervos de Dios, los pastores, pastoras, nos llaman y nos dicen, creo que soñé esto. Usted dice, ¿por qué? Evidentemente tenemos que tener discernimiento de que no haya un espíritu de manipulación, pero Dios sí puede hablar a hombres, Dios puede hablar a mujeres. Y a él se lo habíamos dicho, ten cuidado, no te presentes como realmente eres. Mantén entre comillas, un bajo perfil, no le muestres a la gente, no le des trabajo a todo el... Pero siempre el orgullo personal hacía que se quisiera ver como alguien que, wow, como alguien grande, como alguien poderoso. Y Salomón dijo que las riquezas son como las palomas, hoy están y todo el mundo se te acerca y después se vuelan y nadie se te quiere acercar. Posiblemente alguien que esté escuchando este sueño puede estar relacionándolo con algo que está viviendo. Un empresario, por ejemplo. Yo he enseñado mucho sobre el tema de los clientes en las empresas porque nosotros nos gusta trabajar, nos gusta emprender y entendemos que a veces un solo cliente podría llegar a levantar una empresa y lo he visto. No es igual vender 100 panes a 100 diferentes personas y todo el día tener que estar atendiendo para vender 100 panes a que llegue una sola persona y te compre los 100 panes. No estoy hablando de desatender al resto de clientes, pero este es un cliente potencial que puede llevar mi empresa a otro nivel. Entonces, ese tipo de personas no pueden ser idolatradas, pero deben ser cuidadas. Estoy hablando en el sentido empresarial, porque estas personas pues pueden llevar a nuestra empresa a otro nivel. Y usted sabe que si usted no tiene un buen nivel de competencia en el nivel empresarial, por 100 pesos usted puede perder un cliente y ese cliente puede fortalecer la competencia y quebrar su empresa. Así que me ha ocurrido varias veces con empresarios que me dicen soñé con un pez grande y que me lo quitaban o que se iba. Entonces, tienes clientes, haz un análisis porque posiblemente puede ser un cliente tuyo que si tú no tienes un buen trato a ese cliente, también potencialmente podría irse, podría ser quitado
de en medio. Piensen bien en lo que les estoy hablando, no les estoy colocando un ejemplo carnal, algo que verdaderamente nos ocurrió y que puede ser aplicado en diferentes instancias de nuestra vida. Quiero contarles dos sueños puntuales de hace 20 años. Transformación va a cumplir unos 20 años. Toda la vida estuvimos en una sola comunidad, en una sola congregación. Nunca estuvimos en 2, 3 congregaciones. Siempre estuvimos en una sola congregación. Y bueno, por muchísimas razones. Creo que llegó el momento de salir de esa congregación. Hay un momento en que no es tu carne. Hay un momento en que no es tu rebeldía. Es que es Dios. Yo recuerdo 2 sueños puntuales. El primero fue con un bonsái, con un árbol pequeño. Y estaba en una matera. Y el árbol era de este tamaño. Tenía pequeñas naranjitas. Y en el sueño oí una voz que me dijo: ese eres tú. Y eso palpitó en mi corazón por muchos días, porque pues qué de malo hay una materita, un árbol bonito, pequeñito, agradable a los ojos de las personas, con sus naranjitas. ¿Qué de malo había? Pero recuerdo tener un sueño seguido a una pecera pequeña. Y ahí había un pescadito grandecito, así del color de mi cabello, como doradito. Y como 2 pececitos pequeñitos que se movían ahí alrededor. Y escuché la voz que dijo en el sueño: ese eres tú. ¿Qué significaría esto? De una u otra manera hablaban de mi estado espiritual, de lo que yo estaba viviendo. Tendría yo para ese tiempo 17 años, casi 18. Yo comencé a orar a Dios y Dios confirmó, número 1, que debía salir de aquel lugar. Pero número 2, me confirmó el llamado ministerial. Y creo que les he contado a todos la experiencia donde Jesús entró y habló conmigo. ¿Qué le digo yo? No tardaría un mes después de que yo empecé el ministerio o empezara la congregación Transformación, precisamente en el salón comunal del barrio México, predicando con un carrito, con un megáfono, invitando a la gente a las reuniones. Que tuviera otra vez 2 sueños. Y el primer sueño era el arbolito, el bonsái, que estaba en la matera, y fue una mano, tomó el bonsái, lo arrancó de la matera y lo plantó en un terreno muy grande. Y en el sueño, ese árbol comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se hizo muy grande, dio muchos frutos. Y la voz dijo: ese eres tú. ¡Wow! Pero a los días soñé con la pecera. Y esos 2 pececitos pequeñitos, que posiblemente podría ser mi mamá y mi hermano, porque mi papá no caminaba con Dios en ese tiempo. Levantó una mano, la pecera, y volteó esta agua con estos pececitos en un río muy, muy grande y caudaloso. ¿Qué le digo yo? En el sueño a los momentos se juntaron muchos peces y estos peces que estaban en la pecera comenzaron a crecer y se juntaron muchísimos peces. Y Dios dijo, o la voz dijo en el sueño: ese eres tú. A veces es difícil obedecer a Dios, porque es cierto que a veces
o es cierto que la Biblia dice que debemos obedecer a los hombres, pero a veces las voces de los hombres están muy llenas de manipulación, de espíritus de control. Y yo pregunto, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi familia? ¿Y qué sería, quiero que lo entienda de la forma correcta, de las 100 congregaciones que han nacido este último tiempo y los miles de personas que se congregan de una u otra manera en transformación? ¿Qué sería si yo no hubiera obedecido a Dios? El sueño de la matera y el arbolito, el sueño del río, de la pecera y el pez. Han pasado muchos años y se cumplió al pie de la letra, tal como José soñó, y al tiempo se cumplieron sus sueños. Esto es para alguien que me está viendo, que necesita esta palabra. Ya llevamos varias sesiones hablando sobre los peces. Hablamos de lo que significa soñar con peces, hablamos de el sueño, la orca, el pez y yo, hablamos de peces muriendo sin agua, hablamos de el sueño con el pez gigante, hablamos de el sueño de la pecera, y hoy yo quiero hablar sobre los peces y las aves, que puede llegar a significar cuando nosotros estamos viendo peces y aves, sobre todo cuando en un sueño vemos que un ave de rapiña se está llevando un pez. Y acá hay muchas cosas, por esa razón le reitero, necesitamos hacer un análisis y escribir, sobre todo escribir los detalles. Le cuento, por ejemplo, hace un tiempo atendí a una mujer que tenía una hija de 16 años y la mujer vino a hablar conmigo y me decía que había tenido un sueño donde un ave muy grande, un ave de rapiña, venía y se llevaba un pez. Y le dije, ¿tu hija se está viendo con alguna persona? ¿Tu hija tiene algún novio? Porque percibo que pueda irse de la casa, él le puede estar endulzando los oídos, se puede ir. Y pues, como suele ocurrir con muchos papás, se enojó, me maltrató verbalmente, me dijo que ella confiaba en su hija, que ella no creía que su hija pudiera hacerle algo como eso. A los 2 días se fue. Y pues vino a llorar, y bueno, uno en las labores de la consejería debe aguantar muchas cosas, pero fue muy puntual. Entonces, sobre todo para esta persona que me escribió, ¿qué puede llegar a significar peces y aves viniendo a llevarse los peces? Pues muy posiblemente puede tener que ver con esta situación. Creo que hay que tener muchísimo cuidado. Dependiendo del tipo de animal, sabemos el tipo de afectación, porque es que no es igual estarse soñando con un ave de rapiña que viene sobre el agua y se lleva un pez, a un estanque lleno de peces y cocodrilos comiéndose los peces. Tiene una diferente connotación. Entonces, casi todos nosotros tenemos este tipo de sueños. Hace algún tiempo, dentro de la labor pastoral, soñamos eso, como que venían aves y se llevaban los peces, y literalmente había gente dentro de la misma congregación hablando en contra nuestra, diciéndole no vengan, es que vamos a ir a una casa, vamos a tener una reunión allí, haciéndonos el daño. Pero puede ser también cuando usted tiene empresa o tiene negocio, la pérdida de algún tipo de cliente. Como lo dije el día de ayer, lo sabio que tenemos que ser con nuestros clientes, porque en la vida real, le reitero, una empresa puede llegar a depender de un solo cliente, un muy buen cliente, y los clientes tienen que ser tratados de la manera correcta. Y alguien en algún momento me habló esto, me dijo, yo soñé que venía un ave horrible y se llevaba un pez. Y yo le decía, ten cuidado, porque posiblemente tú tienes clientes, y hay clientes de clientes, ¿no? Clientes que compran ¿qué le digo yo? Un pan, cliente que compra 10 panes, cliente que compra 1000 panes. Y esos que son clientes tan grandes, clientes exponenciales, son clientes que deben tratar de ser cuidados con un poquito más de sigilo, porque las aves de rapiña definitivamente tienen los ojos puestos sobre ellos. A los días
la competencia se le llevó la persona. Entonces esto puede tener que ver con muchísimas cosas. Las aves de rapiña en los sueños tienen que ver con espíritus inmundos que vienen a llevarse lo que es puesto sobre el altar, que vienen a llevarse la provisión, que vienen a llevarse... ellas por lo general no son... vienen a hacer daño. Y siento en mi corazón, de acuerdo a lo que me escribe esta persona, que es un ministro, tuve un sueño con muchos peces y aves que venían y se llevaban los peces. Yo te digo, ten muchísimo cuidado, revisa bien el liderazgo, revisa las personas que están alrededor de la congregación, porque muy posiblemente una persona que está allí o varias personas, dependiendo del sueño, están viniendo para llevarse lo que tú has tratado de trabajar y de cultivar por muchísimo tiempo. Soy Pastor Frankie Rodríguez, agréguenos en nuestras redes sociales.